Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro les va a encantar, porque vamos a hablar de un momento que ha hecho que miles de personas alrededor del mundo se rían a carcajadas. Un diálogo que se ha vuelto viral y que protagoniza nada más y nada menos que nuestro querido Can Yaman junto a un periodista italiano. Si han escuchado bien, el apuesto actor turco, conocido por sus papeles en telenovelas que nos han conquistado a todos, nos ha regalado una escena digna de comedia que demuestra que, además de talento, tiene un gran sentido del humor. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Solo denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Porque hoy vamos a desgranar ese encuentro épico, vamos a entender qué fue lo que dijo Can, que preguntó el periodista, y por qué esa interacción se volvió tan contagiosa. A veces en el mundo de la fama, donde todo parece tan medido y calculado, un momento de espontaneidad y humor genuino puede ser lo más refrescante y lo que más nos conecta con las celebridades. Y eso es exactamente lo que sucedió con Can Yaman en Italia. Resulta que el actor se encontraba en Roma, disfrutando de un momento aparentemente tranquilo, cuando fue abordado por un grupo de periodistas. Como suele ocurrir en estos casos, las preguntas iban desde lo profesional hasta lo personal, intentando arrancar alguna declaración jugosa para sus medios. Pero esta vez la situación tomó un giro inesperado, y todo gracias a una pregunta muy particular de uno de los periodistas. Can, siempre atento y educado con la prensa, estaba respondiendo con su habitual calma, hasta que llegó el momento clave. El periodista, con una sonrisa pícara en el rostro, le lanzó una pregunta que, traducida, venía a ser algo así como: Can, ¿qué opinas de las mujeres italianas? ¿Te gustan más que las turcas? Una pregunta clásica, ¿verdad? De esas que intentan buscar una comparativa, una declaración que genere controversia o simplemente una respuesta que pueda alimentar los titulares. Es un terreno pantanoso para cualquier figura pública, un tipo de interrogante diseñado para poner a prueba la habilidad del entrevistado para navegar por aguas delicadas sin caer en polémicas innecesarias. El periodista, al plantearla, probablemente anticipaba una respuesta más estándar, tal vez un intento de evadir la pregunta con diplomacia o, en el peor de los casos, una declaración que pudiera ser malinterpretada y generar titulares sensacionalistas, algo que forma parte del juego mediático. Y aquí es donde nuestro protagonista demostró su ingenio. En lugar de caer en la trampa, de dar una respuesta diplomática o, peor aún, de decir algo que pudiera ser malinterpretado, Can Yaman decidió ir por la vía del humor. Se tomó un segundo o una pausa que para el ojo atento ya se notaba que algo iba a suceder, y luego, con una expresión facial que combinaba sorpresa y diversión, respondió algo así como: «Oh, Dios mío. ¡Qué pregunta tan difícil! Creo que prefiero la pizza». Y ahí lo tienen. La pizza. Una respuesta completamente inesperada, pero brillantemente efectiva. En lugar de elegir entre dos nacionalidades, optó por un elemento universalmente amado, un símbolo de Italia, y algo que para todos los que conocemos un poco la cultura italiana, es una pasión. La genialidad de su respuesta radicó en varios puntos. Primero, desarmó al periodista por completo, que seguramente esperaba una respuesta más convencional. Segundo, al evadir la comparación directa, evitó cualquier posible ofensa o malentendido. Y tercero, y quizás lo más importante, hizo reír a todos. No solo a los periodistas presentes, sino a todos los que vieron el vídeo. La maestría de Can Yaman no estuvo en responder a la pregunta directamente, sino en transformarla en una anécdota cómica que beneficiaba a todos, incluyéndolo a él. La elección de la pizza no fue fortuita, es un emblema de Italia, algo que evoca alegría y placer universal, y que además, de forma implícita, muestra su familiaridad y aprecio por la cultura anfitriona. La reacción en ese momento fue inmediata. Se escucharon risas entre los presentes, incluso el propio periodista pareció un poco desconcertado pero también divertido por la ocurrencia. Can, al ver la reacción, seguramente se sintió complacido de haber salido airoso de la situación y sobre todo, de haber generado un momento tan positivo. El vídeo de ese instante se propagó como la pólvora por las redes sociales. Rápidamente se convirtió en un fenómeno viral, y no es para menos. En una época donde las redes sociales dictan mucho del contenido que consumimos, un vídeo así, con humor y una celebridad carismática, es oro puro. La velocidad con la que la noticia se expandió demuestra la sed que existe por contenido auténtico y entretenido en el panorama digital actual. ¿Y por qué creen que tuvo tanto éxito? Bueno, hay varias
Razones. Primero, como mencioné, el factor sorpresa. Nadie esperaba esa respuesta. Era tan alejada de lo predecible que capturó la atención. Segundo, el carisma de Can Yaman. Él es conocido por su atractivo físico, pero también por su personalidad cercana y su buena vibra. En ese momento esa cercanía se potenció con su sentido del humor. Tercero, el tema. Las comparaciones entre nacionalidades o etnias pueden ser delicadas. Can, con su respuesta, logró sortear esa delicadeza con una ligereza que admiramos. Y finalmente, la universalidad del humor. La pizza es un elemento que une a mucha gente, un punto en común que trasciende fronteras. El humor, cuando es bien empleado, tiene la capacidad de derribar barreras culturales y conectar a personas de diferentes orígenes. La respuesta de Can Yaman no solo fue graciosa, sino que también fue inclusiva, celebrando un elemento que une a personas de todo el mundo. Pero vamos a analizarlo un poco más a fondo. ¿Qué dice esta respuesta sobre Can Yaman? Para mí, dice mucho de su inteligencia emocional y de su capacidad para manejar situaciones de presión. Ser una figura pública implica estar constantemente bajo escrutinio y tener que responder a preguntas incómodas o invasivas. La habilidad de responder con humor, sin ser hiriente o grosero, es una cualidad muy valiosa. Le permite mantener el control de la situación, desarmar a quien intenta incomodarlo y al mismo tiempo, conectar con la audiencia de una manera más humana y auténtica. La presión de los medios puede ser abrumadora, y la forma en que Can manejó esa situación revela una madurez y una perspicacia que van más allá de su imagen de galán de telenovela. Además, al elegir la pizza, Can Yaman no solo hizo reír, sino que también hizo un guiño a la cultura italiana. Es sabido que él ha pasado bastante tiempo en Italia, ha trabajado allí, y es muy querido por el público italiano. Su respuesta, en cierto modo, demuestra que aprecia y respeta esa cultura, que se siente cómodo en ese entorno y que puede participar de su humor. Es una manera sutil pero efectiva de fortalecer su conexión con el país y con sus fans italianos. Este tipo de gestos, por pequeños que parezcan, construyen puentes y refuerzan la lealtad de los seguidores. No es solo un actor, es alguien que se integra y muestra aprecio por el lugar que lo acoge. Piensen en cuántas veces hemos visto a celebridades caer en trampas periodísticas, dar respuestas desafortunadas que luego se lamentan. Can Yaman, en este caso, demostró ser un maestro en la improvisación y en la gestión de la imagen pública. No se trata solo de ser guapo o talentoso en la actuación, sino también de tener la astucia para navegar por las aguas, a veces turbulentas, de la fama. La diferencia entre una crisis de relaciones públicas y un momento viral positivo a menudo reside en la inteligencia emocional y la capacidad de respuesta bajo presión. Can demostró tener ambas cualidades en abundancia. El diálogo viral, más allá de la anécdota graciosa, nos deja una lección sobre cómo abordar las preguntas difíciles. A veces la mejor estrategia no es dar la respuesta esperada, sino la que te permite mantener tu integridad, tu buen humor y tu conexión con la audiencia. Es un recordatorio de que, detrás de la figura pública, hay una persona con sus propias reacciones y su propia forma de ver el mundo. En un mundo donde la espontaneidad a menudo se sacrifica en aras de la imagen controlada, este incidente es un soplo de aire fresco, demostrando que la autenticidad, combinada con inteligencia, puede ser la clave del éxito. Y claro, no podemos olvidar la parte de la difusión. Las redes sociales jugaron un papel fundamental. Ese vídeo, compartido en TikTok, Instagram, Twitter, tuvo un alcance masivo. Los memes, los comentarios, los vídeos reaccionando a la respuesta de Can, todo contribuyó a que se volviera un fenómeno global. Es fascinante ver cómo un simple momento puede amplificarse de esta manera en la era digital. La viralidad no se trata solo de suerte, sino de la capacidad de un contenido para resonar con el público y ser replicado y compartido activamente. En este caso, la combinación de un personaje público carismático, una situación cómica y una respuesta inteligente creó la tormenta perfecta para la viralidad. Muchos usuarios, al comentar el vídeo, destacaron la humildad y el ingenio de Can Yaman. Otros simplemente se declararon fans aún más fervientes por su sentido del humor. La respuesta de la pizza se convirtió en un latiguillo, una forma de describir una situación en la que alguien sale airoso de una pregunta incómoda con una respuesta inesperada y divertida. La capacidad de crear un eslogan o una frase icónica es un signo del impacto cultural de un evento. La pizza response se ha convertido en un meme cultural, una forma de referirse a la astucia y el humor inteligente.
Y es que en el fondo, todos disfrutamos de esos momentos de autenticidad. Cuando vemos a una persona, sea famosa o no, reaccionar con espontaneidad y buen humor ante una situación, nos hace sentir que son más cercanos, más reales. Can Yaman, con su respuesta, logró precisamente eso, humanizarse ante los ojos de sus seguidores y del público en general. La imperfección percibida, la espontaneidad, es lo que a menudo nos conecta más profundamente con las personas. Vemos a Can no solo como un actor talentoso, sino como un ser humano capaz de reírse de sí mismo y de las situaciones incómodas. Para recapitular un poco, este incidente nos muestra a un Can Yaman que no solo es un actor carismático, sino también un comunicador hábil. Supo leer la situación, improvisar una respuesta brillante y, lo más importante, hacer reír a todos, dejando una huella positiva y divertida en su interacción con la prensa italiana. La viralidad de este diálogo no es casualidad, es el resultado de una combinación de factores: la personalidad del actor, la naturaleza de la pregunta, el factor sorpresa y la amplificación de las redes sociales. En resumen, un cóctel perfecto de ingredientes que crearon un momento inolvidable. Espero que hayan disfrutado de este análisis de este momento tan divertido y, para muchos, inspirador. Nos demuestra que el humor es una herramienta poderosa, capaz de desarmar situaciones, unir personas y, en este caso, hacer que un actor turco sea aún más querido en Italia gracias a una simple mención a la pizza. La lección aquí es que el humor no solo alivia la tensión, sino que también puede ser una estrategia inteligente para la gestión de la imagen y la construcción de relaciones públicas. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les pareció genial la respuesta de Can Yaman? ¿Tienen alguna otra anécdota similar de celebridades que los haya hecho reír? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Su participación es lo que hace que este canal sea especial. Si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.